Vicente López. Muy bien, y aquí estamos de regreso en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Gustavo Ferreira, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Gran honor que nos acompañe en el día de hoy. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la Corte Suprema ha venido ubicándose en la escena central prácticamente de las noticias últimamente por diversas razones. Pero antes de adentrarnos a los temas de actualidad referidos a la Corte, si usted nos puede instruir respecto a cuál es la integración de la misma conforme a la normativa y que ha ido variando a través de la historia, ¿verdad? Argentina. Sí, de acuerdo a nuestra Constitución, una Corte Suprema de Justicia, no está determinada la cantidad de miembros en la Constitución, ni tampoco la diversidad de género, ninguna de esas dos cosas. Nuestra Constitución es de 1853. En la Constitución de 1853, para una población de menos de 1 millón de personas, el 90% analfabetas, se contemplaba una Corte Suprema de Justicia de 9 miembros. Con el tiempo ha ido variando esta cantidad de miembros, a punto tal que la Corte recién en 1863, cuando tiene la primera integración, se integra con 5 magistrados. De allí, a lo largo de la historia, la Corte ha tenido en diferentes composiciones 7 magistrados, 5 magistrados y 9 magistrados. En la actualidad, de acuerdo a la legislación vigente en el siglo XXI, la Corte se encuentra integrada, se debería encontrar integrada por 5 miembros. Aunque vuelvo a repetir, no hay ninguna referencia ni en la Constitución ni en las leyes respecto a la integración de la mujer a la Corte Suprema. De hecho, en la historia de la Argentina, solamente 2 mujeres integraron la Corte Suprema de Justicia. Eso ocurrió en el siglo XXI. Y cuando me estoy refiriendo a 2 designaciones, me estoy refiriendo a 2 designaciones de presidentes constitucionales, porque hubo también una jueza designada en el siglo XX, pero fue designada por una dictadura militar. Así que en la actualidad hay una vacante. La Corte se encuentra integrada por 4 jueces varones, y el presidente de la República tiene en estos momentos la posibilidad de designar a una persona para llenar la vacante y perseguir el acuerdo del Senado. Claro. ¿Y cuál sería el procedimiento para justamente llenar esa vacante que en este momento se encuentra en la Corte, ¿no? Sí, desde el año 2003 es un proceso público y abierto. El presidente de la República debería encontrar, a mi juicio, una candidata, porque debe ser una mujer. Una mujer. Debe ser una mujer. Y en el mismo momento que encuentra esta candidata y envía el correspondiente pliego de antecedentes en los cuales se encuentre suficientemente acreditado la versación jurídica y moral de la candidata, se abre un proceso abierto donde la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles pueden postularse a favor o en contra de los méritos que presente la candidata o el candidato. Yo creo que tiene que ser una candidata. Claro, exactamente. Doctor, y usted ha mencionado, bueno, una variación en la cantidad de miembros. ¿Esto a qué se debe fundamentalmente que cambia? Porque ahora también se está cuestionando el número de los integrantes. El número de miembros ha ido variando. Tuvo 2 variaciones importantes, una hace 60 años y otra hace 30 años, para no entrar con tanto los cambios. Claro. Hace 60 años se decidió por un número superior a 5 y hace 30 años aproximadamente se decidió por un número que era el número de 9. Como les decía recién, en el siglo XXI esta decisión se decidió dejar de lado y volver a una corte de 5 miembros.
la Constitución es un objeto único. No hay varias constituciones. Y la misión trascendental de la Corte Suprema es realizar la Constitución Federal de la República Argentina. Ahora bien, ese objeto único tiene enfoques diversos, porque evidentemente son diferentes personas las que van a interpretar la Constitución Federal, ya sea en el momento presente o en las cuestiones que se presenten en el futuro. Desde tal comprensión, 5 me parece un número exageradamente ridículo para la escena que muestra la ciudadanía de la Argentina. Prácticamente ningún país en América Latina, que son los sitios donde nosotros nos podemos mirar para buscar antecedentes, tiene una corte tan reducida con esta cantidad de miembros. Por eso yo en el año 2020 le he sugerido abiertamente al presidente de la República, en un dictamen que le presenté, el aumento de la cantidad de miembros de la Corte, con especial atención en la perspectiva de género y la representación federal. ¿Aumento a cuánto, doctor? ¿A cuántos miembros? A mí me pareció en ese momento, cuando le hice la sugerencia al presidente, que fue precisamente en diciembre del 2020, que 9 podía ser un número de miembros interesante en función de los antecedentes que yo le mencionaba, la Constitución Histórica de 1853, la reforma que se hizo en el siglo XX, en la década del 90. Luego de esta presentación he tenido diversas conversaciones, diferentes encuentros en la facultad y creo que podría considerarse la ampliación de este número de 9 hasta un máximo de 15. Yo no creo que me parece que es el número que representaría, teniendo en cuenta lo que veo en las demás cortes de América Latina. Sí, ¿cómo se está acentuando, ¿no? Se está poniendo foco sobre la cantidad, ¿no? ¿Y esto en qué beneficia o en qué perjudica no tener un número adecuado de miembros, que es criterioso, obviamente? Vuelvo al argumento que acabo de presentar. Si acá sobre la mesa hay una sola cosa y esa cosa la tenemos que decidir usted y yo, evidentemente va a haber 2 opiniones solamente sobre esa cosa. Claro. Imagínense cuán diferente que puede ser si hay 9 opiniones o 15 opiniones. Pero le digo más. Le digo más. Actualmente son 4, pero imaginemos que la ley determina así. Es suficiente con que solamente uno fije una opinión, que otros 2 se adhieran y eso es una opinión mayoritaria. ¿Qué quiero decir con una opinión mayoritaria? La Corte Suprema debe ocuparse del sentido del preámbulo, del sentido de los bienes fundamentales, del sentido de los derechos fundamentales, del alcance del poder, de los controles al poder, de algunas cuestiones vinculadas con el federalismo. Es absolutamente necesario varias perspectivas. Mire, hay un ejemplo que es interesante. En la Facultad de Derecho, en la cual yo soy catedrático, somos más catedráticos de Derecho Constitucional que miembros que tiene la Corte Suprema. O una de dos. O la Facultad de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho tiene demasiados catedráticos o la Corte Suprema tiene muy pocos jueces. Claro, doctor. Nuestro objeto como catedráticos de Derecho Constitucional es enseñarle a todos nuestros estudiantes la teoría del derecho constitucional y la práctica. Bien, usted ha enfatizado muchísimo la cuestión referida a una perspectiva de género en la integración de la Corte. También en la presentación de los proyectos, digo de los proyectos porque ha habido diferentes tipos de proyectos que se han presentado, incluso uno que tiene que ver no con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino con la Suprema Corte de Buenos Aires, y que tiene que ver con una perspectiva federal de la Corte, es decir, que representen a distintos distritos del país. Usted, me imagino que debe tener una opinión sobre esto también. Sí, claramente. Esto inclusive lo he conversado con el presidente de la República a partir de la invitación que él me hizo en el año 2020. Es fácil decidir dónde nace una persona. Es fácil decidir dónde estudia esa persona, pero después decir que un juez pertenece a una provincia o pertenece a una región es casi imposible en relación a lo que uno tiene como referencia a un político que va a integrar en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados,
¿Por qué? Porque una persona puede nacer en Córdoba, va a la Universidad de Córdoba, pero luego termina dando clases en Buenos Aires y ejerce la profesión en Buenos Aires, y resulta que fue a estudiar al exterior. Entonces a mí me resulta muy difícil discernir a qué provincia pertenece una persona. No quiero hacer ejemplo, en mi caso particular se da una casualidad que nací y estudié en la ciudad de Buenos Aires, pero podría haber sido, o sea, por esta razón yo no me siento porteño. O sea, yo me siento argentino. Entonces, esto es una dificultad importante, que creo que tiene que tener relevancia para la integración de la Cámara de Senadores, para la integración de la Cámara de Diputados, para ver cómo se escoge un presidente. Pero un ministro de la Corte Suprema, que es la más alta magistratura judicial del país, en función del lugar donde nació, eso a mí o donde estudió, realmente no me termina de parecer un criterio. Pero tampoco me parece un criterio que la Corte Suprema se encuentre integrada en su abrumadora mayoría por ministros que estudiaron prácticamente en las mismas facultades. Eso sí, ¿no? Eso es verdad. No, eso es verdad. Claro que es verdad. Claro que es verdad. Claro. Doctor, justamente hablando de la reforma de la Corte, en el proyecto justamente se aduce a la cantidad de habitantes, el aumento de la litigiosidad. Y algunos dicen que no, que el aumento a mayor cantidad de integrantes de la Corte no tendría incidencia en mejorar los tiempos de resolución de los conflictos. ¿Cuál es su opinión? Después de largos pensamientos, le presenté al presidente de la República un informe de casi 120 páginas, que luego fue publicado, donde realmente me dedico a estudiar este punto. Hay que reconfigurar la competencia de la Corte Suprema de Justicia. La reconfiguración de la competencia de la Corte Suprema de Justicia significa que a mediano y a largo plazo la Corte Suprema debe abandonar la atención de miles y miles y miles de causas por año. La Corte Suprema de la Argentina es una de las pocas Cortes Supremas de América Latina que atiende hasta casi 5 dígitos 15.000, 17.000, 18.000 expedientes anuales. Esto es intolerable. Humanamente imposible. Es humanamente imposible. Humanamente imposible. La idea que yo le presenté al presidente y que está en mi dictamen es que la Corte Suprema entienda exclusivamente de los asuntos de Estado, como quería Juan Bautista Alberdi en las bases en 1852. Estoy proponiendo ninguna revolución, retornar a Alberdi. Alberdi quería una Corte Suprema de Justicia que atendiera a los asuntos de Estado. Para hacer esto hay que hacer una reforma radical de la competencia de la Corte Suprema y quizá a largo plazo, o a larguísimo plazo, se podría percibir que hay una Corte Suprema que en lugar de atender 5 dígitos de causas por año, podríamos reducirla a 4 dígitos. Lo ideal para llevar a cabo esta reconfiguración de la Corte Suprema, esta reconstrucción de la competencia de la Corte Suprema, este nuevo redimensionamiento de la integración de la Corte Suprema, lo ideal sería hacer una reforma constitucional. Como no estoy postulando una reforma constitucional, y el presidente no me invitó para hacer una reforma constitucional, sino para meramente, en su mandato, atravesar la cuestión judicial, le hice una presentación de lo que se podía llevar adelante a través de una reforma legal. Entonces le propuse concretamente una ley especial para la competencia de la Corte Suprema y dentro de esa ley especial discutir abiertamente los aspectos vinculados con la integración del tribunal. En medio de todo esto le sugerí al presidente la construcción de un Tribunal Federal de Garantías abajo de la Corte Suprema, que sería un tribunal, como lo indica su nombre, para atender la cantidad, el 85% de las causas que llegan a la Corte. Probablemente no sea la mejor solución, pero vuelvo a repetirle que la solución que he propuesto es una solución legal de lo que puede hacer el Congreso de la República y no una convención constituyente. Bien, doctor, estamos hablando de resolución de conflictos. ¿Y de qué se ocupa hoy la Corte? ¿De qué tipo de conflictos? ¿Por qué hemos llegado a este número de causas que tiene que resolver la Corte? ¿De qué conflictos se ocupa?
Y a la Corte Suprema de Justicia llegan prácticamente todo tipo de conflictos que no deberían llegar, porque se ha desconfigurado la competencia de la Corte. Y esto no es responsabilidad ni de los ministros del tribunal, ni es una responsabilidad de lo que ha sido una consecuencia de lo que ha sido la cultura del litigio en la Argentina. O sea, cuando existen cuestiones litigiosas en la comunidad, en algún lugar tienen que discutirse, discernirse y resolverse. Si no es en la política, van a terminar en los pasillos de tribunales. Y esto es lo que pasa en la actualidad, que muchísimas cuestiones que tienen que resolverse en la arena política terminan discutiéndose en los palacios de los tribunales de justicia, esperando a la Corte Suprema la última palabra. Bien. Otra de las cuestiones que está puesta bajo la lupa y en la justicia en general es el tema de los tiempos procesales. ¿Cuál es su visión respecto de esto? ¿Su visión es crítica respecto de esto? ¿Y cuál podría ser una solución abordable, ¿no?, para mejorar la situación de usted considerarla crítica? Que imagino que sí. La Corte Suprema de Justicia es el único órgano en la Argentina que no tiene tiempo. Tiene plazos. Que carece de plazo. Así es. Esto es abiertamente irrazonable. Esto merece ser cambiado. Es inadmisible que el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público, cualquier persona que cumple cualquier servicio público, porque los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina son servidores públicos. Entonces es absolutamente inadmisible que la Corte Suprema de Justicia carezca de plazo para dictar sentencias. Nosotros el año pasado hemos visto una causa que llevaba años y años y años. ¿Y cuántas causas hay que llevan años? Entonces, esto también formó parte de la discusión, de la conversación con el presidente, y también formó parte de mi sugerencia al presidente para que en esa ley especial, en cuanto fuese posible, se fijasen plazos para el dictado de las sentencias. ¿Cuál sería un plazo razonable, doctor, para la resolución final de una causa? Imaginemos el doble de lo que tienen los mayores tribunales superiores de provincia. Si la Corte Suprema es el superior tribunal de la causa, si la Corte Suprema es la instancia más alta que hay, bueno, podríamos imaginar darle el doble de plazo que tienen. Entonces, miremos en conjunto los 24 plazos que tienen los más altos tribunales de justicia, porque en realidad las causas que tienen que llegar a la Corte son las causas resueltas por los tribunales superiores de justicia. Entonces, se puede hacer un ejercicio comparado, mirar cuál es el plazo común que tienen las 24 jurisdicciones, que todas tienen plazo, porque no hay ningún tribunal superior de provincia que no tenga plazo. Claro. Bien. Doctor, ya estamos llegando al final. Usted sabe, no es ninguna novedad que está muy cuestionado por la sociedad el sistema judicial en su conjunto. ¿Cuál sería su visión respecto al sistema judicial en general y cómo lo podríamos mejorar? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Que el único poder que desde el 10 de diciembre de 1983 no se ha democratizado suficientemente es el Poder Judicial. Hay que pensar... ¿Cómo democratizar? Hay que repensar las bases y puntos de partida para democratizar internamente el funcionamiento del Poder Judicial. Pero además, hay que llevar adelante una revolución dentro del Poder Judicial, que es la incorporación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está con nosotros. Sí. No estoy diciendo en voz alta como propia que hay máquinas que piensan. Pero si eso no sucede en este momento en que lo estoy diciendo, que hay máquinas que piensan, dentro de muy poco tiempo va a suceder. Sí. Entonces, democratización del Poder Judicial y de manera revolucionaria la introducción cierta, abierta y concreta de la inteligencia artificial para los procesos judiciales. Claro, que ya está trabajando mucho en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Con esto su laboratorio de inteligencia, y justamente Facultad de Derecho, ¿no? Yo creo que, a mí me parece que la inteligencia artificial es el enorme... Hay tribunales, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia está trabajando con inteligencia artificial. Bien, doctor, un mensaje final para cerrar y ya nos despedimos.
que la resolución de todos los conflictos siempre ha de estar en manos de los seres humanos, no de la inteligencia artificial. Muy bien, doctor. Si no parecía exactamente, porque uno de los temores que existe respecto a la inteligencia artificial sería cuáles serían los riesgos, ¿no? Además de los beneficios. Pero bueno, hay una tarea que es indelegable y que la tiene obviamente el juez y que es tomar la decisión final. Sería simplemente una herramienta, ¿verdad? Un instrumento, y ojalá sea así dentro de 50 años. Así es, doctor. Un gran honor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Haber contado con su presencia y con su valioso aporte de sus conocimientos. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.